presentado por Meicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. El día de hoy, con razón de Independencia, nuestro especial de la Independencia, y tenemos el honor de tener a un invitado de lujo el día de hoy. Como siempre, la verdad, les traemos a los mejores invitados. Nos acompaña don Francisco Pérez de Antón, don Paco, para nosotros y para que ustedes consideren. Don Paco, es un honor realmente tenerlo aquí en nuestra casa, especialmente para el tema que nos compete hablar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí también es un gusto y un honor estar con ustedes para hablar de un tema que me encanta. Muchas gracias. Antes de empezar, tenemos una coincidencia, y es que aquí tenemos por primera vez, creo, en la historia de Republicast, sentados en la mesa, no solo dos españoles, sino que dos asturianos, ¿no? Don Marcos. Sí, estábamos hablando antes del podcast de nuestros orígenes comunes, y en ese sentido me gustaría, antes de entrar en materia, don Paco, si me permite que yo también diga don Paco, preguntarle lo siguiente. Teniendo en cuenta esos orígenes comunes, Asturias es una tierra de fuertes tradiciones, y al mismo tiempo es una tierra que ha dado muchos emigrantes, ¿no? Aquí en Latinoamérica, cuando se habla de los españoles, en Argentina tenemos, por ejemplo, el caso de que se los llama gallegos, ¿no? Pero yo creo que la migración asturiana también es muy fuerte. Entonces yo quería preguntarle exactamente, si nos ceñimos a la inmigración asturiana, ¿qué ha dado a Latinoamérica y muy concretamente a Guatemala? Pienso que le debe de haber dado lo mismo que le han dado otros emigrantes, ¿sí? A los que tuvieron éxito y los que no tuvieron éxito, ¿no? Pero, no sé, empezando por el fortalecimiento del catolicismo, siempre ha habido muchos sacerdotes asturianos por aquí, siempre ha habido empresarios, creadores de empleo, agricultores. Normalmente son zonas muy específicas donde sale el primero y luego salen otro montón, ¿verdad? Y hacen sus propias colonias y todo eso, ¿no? Le ha dado, pues, población, muchísima población. Tengo por casa en la biblioteca un libro sobre la migración asturiana, o varios libros sobre la migración asturiana, que se vuelve masiva a finales del siglo XIX y principios de 1880 o por ahí, y principios del siglo XX. Entre ellos estaba uno de mis abuelos, algunos otros familiares. Yo soy de una aldea muy pequeña, del concejo de Caso, al norte de un lugar que se llama Pola de la Viana, y he conocido ahí la miseria y la pobreza hoy es un pueblecito casi abandonado. En aquel entonces tenía 300 habitantes. Hoy creo que tiene 30 o algo por el estilo, ¿no? Pertenece a ese espacio que se llama la España vacía. Una parte se vino para América, la otra parte se fue a las ciudades durante el proceso de desarrollo de los años 60, 70 en adelante. De manera que eso es lo que hemos hecho, de todo. Pues, y el tema que nos trae hoy acá, hablemos de esos españoles que nos dieron independencia, porque tú lo dices, ¿no? En tu libro, una frase que citas, ¿no? Que me pareció fantástica, no la había leído antes, que los indígenas hicieron la conquista y que los españoles hicieron la independencia. Sí, así es. ¿No? Entonces hablemos de esos españoles que ese sentimiento que los llevó a romper con la corona. Eso es fantástico. La madre patria. A mí me molesta mucho, con la edad más, creo yo, que en estas fechas siempre salgan esas consignas, nada que celebrar, ya sabes, ¿no? Y las molestias de los festejos. Y digo, perdón la expresión, ¿qué carajo les pasa? No se valora la lucha, no sangrienta, pero la lucha que se hizo o que se ha hecho siempre por el país. Sí, tienes mucha razón. Yo debo empezar diciendo, si puedo empezar diciéndolo, que a mí ya me tenía harto. Fíjate, llevo 63 años viviendo en Guatemala, pero ya me tenía harto el discurso del 15 de septiembre.
Y vengo leyendo sobre el tema. No soy historiador, sí pertenezco a la Academia de Geografía e Historia, pero no soy historiador. Lo que pasa es que he leído muchísimo sobre el tema porque, igual que tú, igual que tantísima gente, tenía curiosidad de saber eso. Y me di cuenta de que el discurso, o lo que hoy llamamos la narrativa, había sido reelaborada a partir de los años 20 del siglo pasado, cuando termina la Revolución Soviética. ¿Verdad? Ese discurso sobre la independencia, ese afecto que nunca debió romperse entre España y sus colonias, porque estaban íntimamente, ya no era cuestión de los políticos, sino era cuestión de las personas. Estábamos unidos precisamente por eso, que ese discurso fuese un discurso de odio. El discurso era el discurso marxista, por antonomasia. Era utilizar el método marxista para el análisis de la historia, la lucha de clases y todo eso. Y eso cambió la narrativa anterior, porque yo sí también he leído libros sobre la independencia anteriores a todo ese discurso y a todo ese proceso. Yo no me atrevía a decir nada, lógicamente, por el acento que tienes, ¿verdad? Porque lógicamente nosotros ya somos más de aquí que de allá, pertenecemos más a este mundo que a aquel, ¿no? Y a mí lo que me molestaba era la falsedad del discurso. Se me ocurrió, yo no solamente leí sobre la independencia, leí sobre muchísimas cosas. De ahí salió esa frase, que no es mía, es de José Vasconcelos, ministro de Cultura y Educación de México, precisamente de esa época, los años 20. Y tenía más razón que un santo. Cortés no puede conquistar México sin la ayuda de tlaxcaltecas, cholutecas y demás que estaban hartos del imperio mexicano, ¿no? Guatemala no pudo haber sido conquistada por realmente lo que traía Alvarado eran 300 hombres, 400 hombres. De a caballo eran como 50 o 60, ¿no? De ahí surge la leyenda del conquistador español, no, que van a ser superiores. Lo que pasa es que sí tenían experiencia de las guerras en Flandes, en Europa, etcétera, la guerra contra el mismo los árabes en territorio español y tal. Tenían más experiencia guerrera y sí tenían otras armas, pero que no me digan a mí que 400 españoles, que eran los que llevaba Cortés, no van a ser derrotados por 10.000 indígenas, ¿no? Por muchos cañones y muchas armas de fuego que tuviesen, ¿no? De manera que eso es lo que me inclinó ahora finalmente a escribir un libro que tiene un propósito divulgador. No tiene el propósito académico que he utilizado en otras, pero si queréis podemos hablar del aspecto académico para refutar toda esa argumentación de odio que aparece siempre en esta semana de septiembre. Es Guatemala. Especialmente con el tema de la conquista. Pero el tema de la independencia es peculiar también en Centroamérica, ¿no? Creo que el libro lo aborda bastante. En el sur tuvimos guerras sangrientas, largas, complicadas. En México también un proceso de más de 11 años más o menos para por fin conseguir esa independencia añorada. Y en Centroamérica parece que pasó de la noche a la mañana. Y el título del libro lo dice, y muchos guatemaltecos lo cantan en su himno sin siquiera saber lo que están diciendo, y lograron sin choque sangriento. ¿Por qué? ¿Por qué el título? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Lo que quiere decir la estrofa del himno, que es todo lo contrario de lo que están diciendo los otros señores, ¿verdad? Porque ellos están dolidos de que no hubiese habido revolución, no hubiese habido batallas, no hubo derramamiento de sangre. Es un caso único en la historia de la independencia americana. El único territorio, la única posesión española que se independizó sin choque sangriento, sin derramamiento de sangre, fue Centroamérica. Hay una excepción que debo señalar, es la de Paraguay. En Paraguay, pero eso sucede muchísimo antes de que se declararan las guerras de independencia, ¿no? Con la independencia de Guatemala hay que tener en cuenta estos factores. Primero, no fue un suceso puntual.
Fue un proceso de 2 años, largo, difícil, muy complejo, extremadamente complejo, pero que se ha reducido a eso, y a mí me alegra eso saberlo, porque ha habido suficiente sensatez en el país como para que eso no se haga desde el poder, este tipo de manifestaciones, este tipo de discursos de odio que hay así a cada poco, ¿no? Segundo, fue un proceso. En tercer lugar, no se independizó Guatemala tal y como la entendemos hoy, como país. No. Fue la independencia de un territorio muy extenso, tan extenso como la península ibérica, porque a pesar de que es estrechito, es largo. Tiene 3.000 kilómetros de costa por el lado del Pacífico y 3.500 por el lado del Atlántico. No había caminos, prácticamente todos eran caminos de mula, no había comunicaciones, no había ejércitos. España nunca tuvo ejércitos de ocupación en Centroamérica. Aquí los ejércitos no existían milicias que se convocaban de vez en cuando por si había piratas y cosas de estas, pero no había ejército. 500.000 kilómetros cuadrados. No había estados, no había naciones. Se llamaba el Reino de Guatemala. Todavía conservaba eso en la memoria de muchos, el Reino de Guatemala. 15 provincias. No eran estados, insisto. 15 provincias. 8 alcaldías mayores. Había una gobernación, que era la de Costa Rica, y algún otro eso. De manera que aproximadamente eran como 30 o 35 unidades de poder pequeño, pero que estaban dispersas. ¿En qué momento? En un momento en que la Capitanía General ha perdido relevancia. Las reformas borbónicas de especialmente Carlos III habían restado el poder tradicional que tenía la capital del reino. De manera que ya no estaba equiparada, Guatemala no estaba equiparada, estaba ya equiparada a todas las demás provincias. Lo único es que esta era la residencia del gobierno, pero ya no le hacían caso. Ya existía en forma subterránea, mientras el territorio pertenecía a la corona española, mientras eso sucedía, porque ese era el elemento de unión. Ya había una tensión separatista bastante beligerante, que por cierto eso es muy propio de los españoles, el separatismo, ¿no? Pero este era ya beligerante, porque las élites económicas de la capital durante los últimos 100 años habían abusado económicamente del resto de las provincias. Aquí había un monopolio de comercio, que era el que se comunicaba con el monopolio de comercio español, especialmente en Cádiz, ¿verdad? Y todo tenía que pasar por las manos de una institución que se llamaba el consulado, que pertenecía a la época del mercantilismo, antes de que apareciera el pensamiento liberal, tanto político como económico. Y todos los productos, aquí se fijaban los precios. Nadie podía exportar sin el permiso de Guatemala. Y ese resentimiento del último siglo especialmente estaba vivo. En esas circunstancias no hubo posibilidad de entenderse. Pero bueno, lo dejo así, en forma esquemática. Guatemala ya no tenía el poder de influencia no tenía ejército. Todo el ejército que tenía la capital del reino eran 575 hombres y no sé si tenía 20 caballos, porque casi todos eran de infantería. Guatemala llevaba ya en 1821 llevaba ya probablemente 28 o 30 años en una crisis económica brutal. ¿Por qué? Porque hasta entonces la economía había dependido del añil, el jiquilite, como se llama, el tinte. La cochinilla. Pero resulta que los ingleses habían descubierto en Bengala pues una especie de microclima, ¿verdad?, que les permitía producir el tinte
a un costo más bajo. Y esto hundió la economía, hundió el ingreso fiscal. No tenía fiscalidad en ese momento el reino. Todavía sí, se cobraban, como hoy existe el impuesto de exportación, pues entonces sí cobraban todavía el impuesto de sacada de los productos centroamericanos hacia España, ¿no? Pero no había fuerza política. Tú podías emitir una ley o una disposición en Guatemala y nadie te obedecía en el otro lado, porque Guatemala no tenía manera de forzar la obediencia a ese tipo de resolución. Bueno, ¿qué demonios iba a poder detenerse la independencia? Pero ese separatismo beligerante, me parece a mí, eso no lo tiene en cuenta el marxismo. No tiene en cuenta generalmente a México con todo lo que supuso que Guatemala adoptó la independencia por México. Y tampoco tiene en cuenta esa beligerancia. Resulta que los únicos culpables son los criollos guatemaltecos. Los demás no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque se adapta a su tesis de la lucha de clases. Es decir, si la ideología no puede explicar la realidad, entonces mejor adoptamos la realidad a la ideología y cambiamos la realidad, y esa es la narrativa, ese es el discurso. Y así es la naturaleza del análisis marxista. Incluso el análisis de la historia es una adaptación ad hoc de decir yo quiero que esto encaje perfectamente con un análisis que yo hice antes. Ni más ni menos. A mí me gustaría volver a una analogía con España y la comparamos con el escenario de Guatemala. A mí en mi juventud, y creo que a toda mi generación en España, en el colegio y en la universidad, nos explicaban que la mala situación de España derivaba del desastroso siglo XIX. Hasta que España no se unió a la Comunidad Europea en el 85, se nos decía, bueno, pues la historia que nos enseñaban era, empezamos el siglo XIX con el desastre de Trafalgar, luego tuvimos el botín Aranjuez en 1808, luego vino la invasión napoleónica, la guerra de independencia, luego tuvimos al peor rey de todos, al Felón, a Fernando VII, luego vino su hija, tuvimos una etapa isabelina muy corrupta, tuvimos 3 guerras carlistas seguidas, total, que fue un desastre en el siglo XIX español. Por cierto, el trienio liberal, que es cuando sucede un griego fue asturiano, por cierto, también. A mí me gustaría saber si vemos la independencia de 1821 de Guatemala, es verdad que fue sin sangre, pero también es verdad que no hubo grandes cambios. Entonces, mi pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿está condenada Guatemala, en cierta manera, a repetir esa historia de cambios a medias? Es una pregunta, sé que es un poco periodística y forzando un poco las cosas, ¿no? Pero me gustaría que me respondiera. No, yo no creo que esté condenado. A mí me parece que siempre hay hombres y mujeres inteligentes en toda la región como para... La cuestión me parece a mí que son decisiones políticas que hay que tomar al respecto. Y que en un proceso, en una cultura democrática como la que tenemos actualmente, eso ya es muy difícil de imponerse. Bueno, eso ya tiene que entrar en el juego político, que a veces no es muy limpio, ¿verdad? Para llegar a tomar ese tipo de... Pero condenada no creo que lo esté. Ahora, para hacerte un complemento a la exposición que has hecho. A mí me parece, el siglo XIX español empieza con una derrota enorme y termina con otra derrota enorme. Es decir, el imperio se cae en el siglo XIX. Empieza con la batalla de Trafalgar, la derrota de Trafalgar, y termina el desastre con el 98. Exactamente, el del 98. La flota americana nos destroza en Cuba, en la bahía de Santiago, y en Cavite, en Filipinas. Pero en lo que respecta al proceso independentista de las colonias, hay varios factores que sí mostraba en el libro. Una, la que hay que diferenciar siempre, ¿verdad? Son los españoles de la península
y los españoles de América. Dos tipos completamente diferentes y que están como sucede en las buenas familias, peleando todo el tiempo hasta que se hartan. ¿Y cuándo se hartan? ¿Cuándo se hartan los americanos, los españoles americanos de los españoles peninsulares? Cuando los Borbones traicionan al pueblo español. Y el pueblo español hay que concebirlo. Cuando Bayona. Sí, en Bayona, ahí fue. Al pueblo español, en aquel entonces hay que concebirlo, los que están de un lado y de otro lado del Atlántico. Pero claro, la diferencia, las distancias, la geografía, los hace dos personas. Pero es que además los trataban mal. A los americanos los trataban mal. De segunda, ¿no? Era gente de segunda. La prueba está, son españoles porque en la Constitución de 1812 de Cádiz, el artículo 10º, no sé, el 10º, el 11º, cualquiera de los dos, el que sea, define quiénes son españoles. Y es interesante. Ese artículo de la Constitución es interesantísimo. Porque son españoles y es donde define que todos los americanos son españoles. Españoles de ambos hemisferios. De ambos dice, hemisferios. Exactamente, sí. Dice ambos hemisferios. Sí. Bueno, pues eso es lo que dice, ¿no? Curioso. Curioso. Pero cuando van los americanos a escribir la Constitución y a votar por los artículos y tal en Cádiz, resulta que siendo mayor en número, no les dan el voto correspondiente al número, sino que la mayoría se la reservan los españoles de la península. Todo eso duele mucho. Pero que los Borbones abandonen el trío de la bencina, como se suele decir, ¿verdad? A Carlos IV, Fernando VII y ¿cómo se llama el primer ministro? Godoy. Manuel Godoy. 3 generaciones. Carlos IV debe tener en ese momento 65 o 70 años. Dedicado Manuel Godoy tiene como 40 y pico. A la caza. a la casa y a los relojes. Y a la gastronomía. Sí. Y a la gastronomía. Claro. Y el tercero, Fernando VII, tiene 22 o 23 años. 3 generaciones que no se entienden. Esos venden materialmente, venden España a Napoleón. Dime tú cómo los de este lado, los españoles de este lado, no se van a ofender por eso. Bueno, hay una cita en el libro de eso, sobre ese particular. Nos abandonaron. Se ofendió incluso el pueblo en España, Sí. con el levantamiento del 2 de mayo. Pero es que aquí también se levanta. Claro. Aquí fue una confusión. A partir de ahí todo fue una confusión. Por ejemplo, en Venezuela salieron a bendecir a Fernando VII. La calle. Ese tipo. El grito de Dolores. ¿Verdad? Sí. Estaba todo muy confuso, ¿no? Viva la Virgen de Guadalupe. Muera el mal gobierno. Y viva Fernando VII. Y algunos dicen que mueran los Pero gachupines. no lo dijo. Pero bueno, es así. No, es así. Eso es lo que te quería decir. Es un proceso complejo, es un proceso largo en la independencia de Guatemala, pero yo me quedo con ese momento feliz y fugaz del día de la independencia, porque dura muy poco. Pero ese es el que tiene Guatemala que conservar. Ese es el que tiene que, ese espíritu debe insuflarse en las escuelas, en las universidades, aunque solo haya durado ese momento. Todo lo demás fue trágico, porque aquí no hubo guerra de independencia, hubo guerra post-independencia. Guerras, muchas. Del 23 al 26. Es una sangría. Fue terrible, ¿no? Pero ya digo, yo lo atribuyo mucho a la geografía, al territorio. Estaba toda la población muy dispersa. 500.000 kilómetros cuadrados, la población de 1.200.000 personas. Si es que no había nadie. La única población era de las ciudades. De manera que cuando vos oís hablar de Comayagua, por ejemplo, San Salvador, Santana, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, parece que estás contemplando o considerando la población de hoy. No, eran pueblos de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, pero era donde había únicamente alguna concentración de población. La población indígena estaba totalmente dispersa, ¿no? La gente se había empezado a urbanizar en ese sentido, ¿no? Difícil de manejar el proceso, muy difícil. Es
para mí revelador escuchar esta perspectiva desde en qué momento cambia esa narrativa, porque es el discurso o la narrativa que han mantenido pues los enemigos de la libertad, podemos llamarle los enemigos de la democracia, de la república, todo el siglo XX y muchos siguen en el XXI, achacarle a un selecto grupo de ciudadanos. Podrán haber sido o no empresarios, claro, no tenían el concepto que ahora tenemos de empresarios, comerciantes, ¿no? Pero siempre esa lucha, como la llamaste, de clases, los ricos hicieron esto para su beneficio. Y a mí me parece muy revelador que es el discurso que mantienen hoy. A ver, no puede ser que no hayan cambiado ellos siquiera en todo este tiempo, porque lo hicieron para beneficiarse ellos, ¿no? Y las decisiones que se toman políticamente en Guatemala, incluso en este gobierno, que es lo más alejado que yo creo posible del sector organizado, siguen achacándole a esa élite que es para su beneficio. ¿Cómo le damos vuelta a eso? Sí, eso es difícil. Eso es difícil porque cualquier cambio en la mentalidad política o histórica de una nación y de un país, eso requiere empezar desde muy abajo, desde la educación, etcétera, ¿no? Pero la independencia no la hicieron los criollos. Eso es absolutamente falso. No tenían el poder político. No tenían la credibilidad. ¿Cómo crees tú que los criollos que habían estado explotando a las provincias, porque no eran países, eran provincias, ¿bien? Y todo lo concentraban aquí, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que iban a poder negociar con ellos? Vamos, miren mucha, vamos a hacer la independencia juntos y tal. Las provincias inmediatamente se percataron de por dónde venían los tiros y dijeron, no, esto va a ser un calco, va a ser una copia del sistema colonial anterior. Guatemala va a seguir fastidiándolo de la misma manera, ¿verdad? Y así no vamos. Había una serie de tensiones. Una, diría yo, importante, ¿verdad? Era la tensión, la búsqueda del autogobierno. Eso siempre ha estado ahí. Está en España, está en Cataluña, está en el País Vasco, estuvo en buena parte en las Canarias. En fin, ese tipo. La tensión del autogobierno. Queremos autogobernarnos. No admitimos dictadura. Podemos aceptar, se llega incluso en toda América, que el rey sea la autoridad suprema de esta asociación, ¿verdad? Pero no vamos a aceptar que nos diga cómo vamos a hacer las cosas. Esa tensión es importante. El autogobierno. Segundo, ya habían surgido otras tensiones, ¿verdad? República, monarquía, conservadores y liberales, ¿verdad? Los criollos, para empezar, estaban divididos. No eran un grupo consolidado. Estaban divididos en liberales y conservadores. Cada uno tenía su periodiquito, ¿verdad? Y cada uno hacía ahí sus declaraciones y todo lo demás. Otra fuerza presente en la independencia bien importante es el imperialismo. El imperialismo mexicano, que es el que va a promover la independencia, ¿no? Hay toda clase de tensiones. No puedes hablar de dos clases. Y además, la clase, la élite económica, por llamarlo un término más amplio, la élite económica estaba dividida. Estaba dividida por sus propios intereses, ¿verdad? Había unos más religiosos que otros. Y el análisis marxista nunca tiene en cuenta a todos los demás elementos que estaban jugando ese papel. La Iglesia, para empezar, que era económicamente más poderosa que los criollos, ¿verdad? Más poderosa que los criollos. Y no le interesaba la independencia. No le interesaba perder en la protección de la monarquía española. Comerciantes y pequeños agricultores, pequeños exportadores, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos. Son unos vendepatrias. Son unos traidores. Oiga. Un poco, no digo que lo respeten, ¿verdad?
pero un poco de cabeza y un poco de sentido común. Ahí no hubo esa cosa de la traición, ¿no? Ahí hubo una imposición, estoy hablando del imperialismo, ahí hubo una imposición de México de que usted se une a México o entramos, y llegan a entrar. Hay aquí un ejército de ocupación que manda Agustín de Iturbide. Sí. ¿Verdad? Que estuvo como 2 años casi, ¿no? Estuvo 2 años, un poco menos. Ellos llegaron, me parece que en enero, cruzaron la frontera en enero del 22. Sí. Del 22, ¿sí? Porque, ¿cómo se llama? Gainza está como 15 meses en el poder desde enero del 21 hasta esa época, no, 15 o 16 meses. De manera que no, eso de la traición, no, oiga usted no ha leído la historia. Usted no ha leído los documentos. Usted no ha leído ese tesoro, ¿verdad?, de Eleodoro Valle, que son 6 tomos, con toda la correspondencia entre provincias y Guatemala, provincias cruzadas. Impresionante la información que se saca de ahí, y ahí no te das cuenta de que en un momento determinado esas ciudades que acabo de mencionar, empezando por Chiapas, Tuxtla, Quetzaltenango, Sololá, sigues el camino, llegas a El Salvador y se dio El Salvador, ¿verdad? Chiquimula se pasa a los salvadoreños. En El Salvador, se dividen entre San Salvador, que es republicano, y los dueños del jiquilite, del tinte, ¿verdad?, que estaban en Santana y San Miguel. Pasas a Nicaragua, igual. León y Managua están peleados entre sí, unos son conservadores, otros son liberales. Dentro del propio movimiento. Vas a Costa Rica y 3/4 de lo mismo. Es Cartago contra San José, ¿verdad? De manera que tú dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que se pusieron de acuerdo todos? Porque eso no fue dictado desde Guatemala. Si quieres hablamos ahora un poquito de la Constitución. No fue dictado desde Guatemala. Fue votado. La anexión a México fue votada por las provincias. ¿No? ¿Qué venta? ¿De quién y de quiénes? Mi argumento siempre es el mismo. Vamos a ver. Resulta que unos 15 años después hay un estado en el norte de México que se llama el Reino de Texas. Así se llamaba, el Reino de Texas. Hoy tiene 700.000 kilómetros cuadrados, solo ese estado. De manera que España cabe ahí dentro. Y todos los centroamericanos cabemos también ahí dentro, y el territorio también cabe ahí dentro. Y todavía sobra espacio porque ahora mismo tienen como 30 millones de habitantes, nunca pudieron. Pero en ese momento hay 28.000 habitantes en 700.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo es que el general Santana, que es el que va a ser llega al Álamo, destruye el Álamo, o sea, López de Santana. Es derrotado en la batalla de San Jacinto por Houston y Austin, ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia, México va a perder. Era el segundo país más extenso del mundo. 5 millones de kilómetros cuadrados tenía esa babosa. Y ahora querían anexionarse estos 500.000, ¿no? Bueno, el asunto es que Texas derrota a Santana en San Jacinto, en el río San Jacinto, ¿y qué es lo primero que hace? Le pide a los Estados Unidos que los anexionen. ¿Por qué? Bueno, somos 28.000 habitantes, aquí vienen los ingleses o vienen los holandeses y arrasan con todo. Pero Guatemala no puede anexionarse a México bajo las mismas circunstancias y bajo los mismos temores. Llega Fidel Castro, viene la crisis de los misiles y se pone de rodillas ante el Kremlin para que no se... no, esos son héroes. Viene el sandinismo, todos son países pequeños, ¿eh? Viene el sandinismo y lo mismo se pone... Quiere refugiarse en Honduras. Ustedes no se acuerdan de eso, pero yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de la guerra del fútbol? Sí, claro. Yo me acuerdo.
de Kapuscinski, que lo relató también. Muy bien. ¿Sabes lo que hace Honduras en eso? Guerra de las 100 horas, por favor. ¿Guerra de qué? De las 100 horas. Bueno, de las 100 horas. Sí. Bueno, yo no sé 3 si, días fueron. Sí. yo no sé si te acuerdas de eso, pero en fin, lo que hace Honduras es solicita ser Estado libre asociado de los Estados Unidos. Claro. ¿Qué es lo que hace Maduro? Y ese ya es un país un poco más grande, ¿no? Pide asistencia a Irán, pide asistencia a la Rusia actual, etc. Esas anexiones son las cosas más naturales del mundo. Aquí tenían el miedo, sobre todo en la iglesia, de que vinieran los protestantes, vienen los piratas, entran, el Caribe ya estaba muy manejado ya por los piratas y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, aquí son unos vendepatrias y unos traidores. Y otra cosa, los criollos, tampoco pidieron la anexión. Sí pidieron la anexión, pero no se la dieron. No se la dieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Gainza estaba en un papel bien difícil, estaba jugando entre una cosa y la otra, y Gainza siempre pretendió la unión y siempre trató de evitar la guerra. Pero no se lo permitieron. Nunca se lo permitieron. Pero los criollos se quedaron con las ganas de la anexión. De manera que qué traición. Si la anexión, ¿con qué autoridad se hizo la anexión a México? Que duró, por cierto, muy poco. Con el voto de todas las provincias. Voto del 80%. ¿No? Algunas dijeron que mejor era dejarlo para un congreso, que ya se había anunciado en la declaración. De manera que hay una serie de contradicciones. Ellos que siempre están hablando de tus contradicciones, las contradicciones del sistema capitalista y tal, ellos son pero ocultan información siempre. No es el momento ni el tema, pero a ver, hablando de España y de contradicciones, pues a mí me da mucha pena llamar la atención a sus gobernantes de ahora, porque sistemáticamente una y otra vez el presidente ha dicho una cosa y ahora dice otra cosa distinta. Lo opuesto. Y algo peor, hace cosas que no. Exactamente. Ahí estamos, sí. Yo rescatando un punto que tal vez no se suele mencionar mucho, pero que también es importante cuando se les llame traidores o vendepatria a las personas que proclamaron la independencia, no se toma en cuenta el peligro de lo que podría haber pasado si no se proclamaba esa independencia. Y ahí tenemos el ejemplo de Haití, tan cercano, la primera independencia digamos, del continente americano. Se temía que aquí en Guatemala y en Centroamérica, que incluso ya había habido un par de levantamientos en algunas partes del territorio, de que pasara lo mismo que en Haití. En Haití es básicamente todo lo contrario. No hubo ningún pacto de élites, como se habla de la independencia de América y de América Central específicamente. No hubo ninguna... Sí hubo una especie de alianza luego con Francia, pero fue una independencia que vino desde abajo, que vino meramente de la indignación de la gente de quererse emancipar, bien dicho. Y lo que pasó fue la anarquía, fue el caos, fue la herencia del país, que es hoy en día Haití también, que no se ha podido recuperar desde el principio de la independencia. Claro. Y ese era un riesgo real que pasara aquí también, que la independencia surgiera de revueltas, que surgiera de un proceso, valga la redundancia, sangriento, claro. No se aprecia lo suficiente lo que fue ese pacto de élites, que por cierto, también particular de Centroamérica, normalmente los procesos de independencia nacen del liberalismo, de todo el sentimiento de la ilustración de la época, de la herencia de lo que era la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos. Aquí fue más bien la rama conservadora de la élite la que realmente proclama la independencia y termina diciendo este pacto histórico no solo nos va a venir a bien a futuro y nos va a permitir comerciar no más convenientemente, pero más adecuadamente, con unas reglas menos mercantilistas. Que las ponemos nosotros. Claro, las ponemos nosotros de esta tierra ponemos las reglas con las que vamos a comerciar, sino que también evitar los excesos que estaban pasando ya en la Europa
continental, de movimientos anticlericales, que también ahí cobra mucho sentido el rol de la iglesia en el proceso de la independencia. En fin, hay muchas cosas más allá del hecho de decir nosotros nos autogobernamos que no se aprecian de ese proceso y de ese pacto de élites que es curioso. Hoy en día las élites no se ponen de acuerdo en nada. Bueno, allá tampoco, pero... Pero en aquella época por lo menos... No creas que se pusieron muy de acuerdo. Estaban siempre peleando en las dos ramas del elitismo, ¿verdad? Los intelectuales, etcétera. Pero te voy a dar un dato que es importante saber y que quienes nos escuchan lo sepan. El Acta de Independencia. Si no es por Gabino Gainza, el Acta de Independencia no se firma. ¿Por qué no se firma? Porque los criollos no quisieron firmarlo. ¿Y por qué no quisieron firmarlo los criollos? Porque era un acta de independencia que era una ruta hacia el gobierno representativo. No era. Es más, yo digo siempre, usted no ha leído el acta de independencia. Usted no puede decir eso. El acta de independencia marca todos los pasos que hay que seguir para hacer elecciones de diputados en las provincias y crear un congreso aquí que decida el tipo de gobierno que quiere. Es decir, una constituyente en toda regla, ¿no? Es un documento moderno. Es un documento absolutamente con las ideas contemporáneas. ¿Por qué? Porque Gainza había sido conservador sin duda, pero ahora estaba ya imbuido de las ideas de la Constitución de Cádiz, la primera Constitución liberal de Europa, ¿verdad? Los criollos no firman el acta. Hay unas tensiones tan grandes que en algún libro, en algún lado, yo tengo que buscarlo otra vez. Pedro de Aycinena le llega a poner una pistola a Gainza en el pecho para que ceda porque no quieren esa declaración de independencia. Entonces viene el marxista y dice lo siguiente. 2 años después, 1823, México no puede sostener el ejército de ocupación que ha llegado a Guatemala y que son bien pocos. 480 hombres, ¿verdad? No puede regresar, los 480 hombres no los puede regresar a México. ¿Sabéis por qué? No tenían dinero Tiene que haber una colecta pública en la ciudad de Guatemala para darles el dinero para que se vayan, ¿no? Bueno, en esas circunstancias, ya Agustín de Iturbide ya ha caído, ¿verdad? Y a Filísola, Vincenzo Filísola, el italiano le piden que regrese a México. Y no puede, no alcanza la plata para ese tipo de cosas, ¿no? Aparece la segunda acta de independencia. Guatemala tiene 2 actas de independencia. La segunda es la buena. Esto es lo que dice la izquierda. La segunda es la buena porque se declara independiente de España y de México. Y esa es la verdadera. Pero ¿por qué? ¿A cuento de qué? No, es que la primera era la mala. ¿Pero dónde dice? Oiga, usted no estuvo en la firma de la segunda acta de independencia. ¿Usted estuvo allí? No, yo no estuve. Entonces no puede decir eso que está diciendo. El segundo acta de independencia alaba en sus primeros párrafos a la declaración de independencia primera. Dice que es un documento hermoso, que aquellos hombres hicieron lo que deberían de hacer y tal. Pero no fueron los criollos los que firmaron el documento. Cuando Gainza convoca a las fuerzas vivas de Guatemala, 50 personas. La iglesia, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, comerciantes, militares, liberales, y los cita en el Palacio de los Capitanes Generales de la Plaza Mayor. Viene el debate sobre este asunto. Hay un historiador salvadoreño que cuenta este detalle, ¿no? Pero no firman. De manera que todo eso está idealizado, esos cuadros en los que están firmando. Todo eso está idealizado, pues no lo firman. ¿A guisa de la firma de independencia de Estados Unidos, tal vez? Probablemente, pues además, yo creo que sí es bueno idealizar esas cosas, ¿no? Pero no en ese terreno, no en este territorio en el que nos estamos moviendo ahora, ¿no?
No, eso es bueno para enseñárselo a los niños, ya tendrán tiempo de aprender la verdad si es que quieren aprenderla o no lo quieren entender. ¿Quién es el que redacta el acta de independencia? José Cecilio del Valle, un conservador. ¿Cómo crees tú que un conservador va a escribir una declaración liberal como la que había redactado o había pedido redactar? Pues, ¿por qué anda José Cecilio del Valle metido en esas babosadas? Porque José Cecilio del Valle era el consejero de guerra de Gabino Gainza. No era el señor ese que nos han presentado, que desde un periódico hace discursos. No, era el consejero de guerra de la Capitanía General a las órdenes de Gabino Gainza. ¿Firma José Cecilio del Valle esa declaración de independencia? No la firma. De las 50 personas que acuden al palacio para debatir el tema de si nos independizamos o no, solo firman 13. Los criollos se van, no quieren firmar ese papel. Gainza tiene que llamar a José Cecilio del Valle, venga usted para acá, usted es mi secretario de guerra, usted va a redactar lo que yo le diga. Y no le queda más remedio que redactarlo. Claro, Gainza ya no le puede imponer la firma, ya no firma, ¿no? La iglesia abandona, el colegio de abogados abandona, la Universidad de San Carlos, ninguno firma la declaración de independencia. La declaración de independencia son estos 13 hombres, de los cuales, por cierto, creo que son 3 españoles, 6 criollos, fundamentalmente el ayuntamiento, el cabildo, ¿verdad? Gabino Gainza y alguien más de la audiencia. No quieren firmar. Oiga, no me diga usted que los criollos hicieron la independencia. No me diga usted esa tontería. Si no quisieron firmar la independencia. ¿Por qué? Porque firmaban una declaración de independencia que no era monárquica y absolutista. Porque ellos se iban a sentir seguros en el momento en el que el emperador, que era el equivalente, era el sustituto del rey, el reemplazo del rey, los iba a proteger. Querían una declaración conservadora. Entonces, cuando me dicen, no, usted no ha leído la Declaración de Independencia de Guatemala. ¿Y en qué momento se volvieron próceres los que no quisieron firmar en ese momento? Bueno, a mí me parece que esa es una buena pregunta, pero te voy a dar una respuesta así un poco cachonda. Justo Rufino Barrios. Rufino Barrios fue un dictador de masacres. Cuando yo llego a Guatemala, en el año 63, está en todos los pueblos, hay un busto de Justo Rufino Barrios, en la que sencillamente se cambió la personalidad del señor, se le elevó a los altares, ¿verdad? Y se convirtió en un héroe. Me da la impresión de que algo así, y me parece que políticamente eso era correcto. En ese momento. Al hilo de Barrios y la historia de Guatemala, a mí me gustaría tocar una cuestión que, aunque no es tema fundamental del libro, también sale, que es, creo que se llamaba la República Federal Centroamericana, que duró el experimento pues unos 20 años o así. Y mi padre, asturiano, a diferencia de usted también, o sea, emigró, pero a diferencia de usted no fue a América, fue a Alemania. En Alemania se casó con una alemana, mi madre, por lo tanto yo soy alemán y español. Yo me acuerdo muchas veces, pues me preguntaban de niño, bueno, ¿y qué te sientes más, español o alemán? Y siempre dije, no, yo me siento las dos cosas. Yo no le puedo decir a mi abuelo español, oye, no, mira, es que yo soy más alemán, o a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues cuento esto porque a mí me gusta, yo soy muy europeísta. Soy alemán y soy español y soy muy europeo, ¿no? Soy consciente que a día de hoy la Unión Europea tiene muchas cosas que no funcionan bien, pero la solución no es algo como el Brexit. Hay que intentar cambiarlo y mejorarlo desde dentro, ¿no? Cuento esto porque, volviendo a Centroamérica, sabemos que ese experimento no funcionó. Pero a mí me gustaría saber, eso ha quedado, porque ahora mismo la región está casi, bueno, pues podríamos decir, más dividida que nunca. Entonces, ¿aquello fue un espejismo, lo que sucedió en el siglo XIX, o hay posibilidades de que vuelva al menos a intentarse otra vez una especie de integración? A mi juicio no hay ninguna esperanza.
la única integración posible es a través de la economía. Igual que sucedió en Europa. Exacto, sí. Son tantas los rencores históricos. Además, precisamente durante la independencia, el proceso de independencia, la mentalidad provinciana de las 15 provincias se vuelve mentalidad soberana. Ujú. Y desde entonces eso no ha cambiado en absoluto. Mire, yo he trabajado mucho en Centroamérica, especialmente en El Salvador, en Nicaragua, algo, y algo también en Costa Rica. Bueno, ahí hice muchas relaciones, me relacioné con muchas personas y pude detectar lo que un guatemalteco no detecta cuando se relaciona con ellos. ¿Y sabe usted qué es? El rechazo a Guatemala. Bueno, A mí me lo dicen porque como no nací aquí, ¿verdad? A mí sí me lo pueden decir, y me lo decían. Pero no solamente en El Salvador, en todos lados. Era un sentimiento con cierta sorna. Me dijo una vez un salvadoreño ahí en un club, me parece, ahí como a la entrada de Santa Tecla, por ahí había un club, no sé si de golf o de alguna cosa. Y me dice, mire usted, si nosotros éramos una champaña, una palmerita, no éramos nada. Como diciendo, mire lo que hemos hecho bueno, no. San Salvador tenía 4.000 habitantes o 5.000 habitantes o algo así, ¿no? Las heridas son tan profundas y el nacionalismo tan fuerte que es inútil. Aquí solo puede unirnos el interés económico. Pero permítame que le interrumpa. Y es que hay una cosa que no me queda muy clara, porque sí, nacionalismo, problemas, odios, pero de verdad son tan profundos. Y yo siempre pienso en el caso franco-alemán. Tuvimos la guerra franco-prusiana. El odio era brutal. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hasta que no se abrazaron De Gaulle y Adenauer, aquello parecía un imposible, porque para mí y para mi sensación de la historia, o sea, mayor odio que el que hubo entre Francia y Alemania, no sabría decir. Yo considero, así lo he bautizado en algún escrito por ahí, estos son los Balcanes de América. Con una diferencia afortunada, misma que perdón, misma religión, por lo menos. la religión. Esa es la diferencia. En los Balcanes existen, tratan de convivir 3 o 4 religiones importantes, y eso es lo que les lleva matándose desde hace 700 o 800 años. No. Aquí todavía hablamos de la patria grande. Es un concepto muy hermoso, pero es un concepto que nace después de la independencia, después de las guerras, la guerra del 23, 26, de la Federación, etcétera, hasta que se constituyen las 5 repúblicas, y entonces ahí se acaba ya. Entonces empiezan a entenderse. Se empezaron a entender. Yo conozco de cuando era muy joven el mercado común centroamericano. Bueno, es un mercado como tantos otros falso, porque pone una barrera general, ¿verdad?, para que no entre lo de fuera, y aquí nos entendemos. No nos entendíamos tampoco. Yo tuve muchísimos problemas en cruzar la frontera a productos guatemaltecos, ¿verdad? Y las represalias que se tomábamos aquí, pero usted no nos deja pasar, pues usted tampoco nos deja pasar, ese tipo de cosas. Hasta que no se abrió, se autodestruyó el mercado común centroamericano y empezó este tipo de apertura mundial, de mercado mundial. Entonces fue que también descubrimos que era importante que nos pusiéramos de acuerdo, por lo menos en lo económico, ¿verdad? En facilitar las cosas, en no tener ahí tipos con ametralladoras en la frontera y cosas de estas. La unión política es otra cosa. A mí me cuesta mucho creer que eso vaya a funcionar. Anteayer, María Antonia Sandoval escribía un artículo en Prensa Libre criticando a Bukele, porque había dicho que lo que hacía falta era la unión. Le sucedería lo que le sucedió a Justo Rufino Barrios. El último acto de su vida fue el intento de reunificar las provincias, como él decía, ¿verdad? Y muere en el intento también. Le traicionan. Y le traiciona a Saldívar. Se confunden sus hombres y creen que están acampando donde no les tocaba. En fin.
Lo podemos intentar, ¿no? Si quieren. salvadoreños. Mejor a la inversa. Ok. Yo digo que tal vez que Bukele visite Jutiapa y se quede a dormir donde no tiene que. Está bien. No, yo no creo que haya una unión política de la misma manera que... Aquí hay un parlamento, como sabe usted, un parlamento centroamericano, ¿verdad? Eso es una burla, ¿verdad? Es tirar el dinero. Además se constituyen refugios de corruptos, ¿verdad? Porque son inmunes a cualquier acción de la justicia después de sus periodos de gobierno. No, eso no. Eso va a acabar mal. ¿Quién fue el último gobernante? Bukele me parece que dijo que ya no quería estar con... Sí. O fue Sí. Daniel Ortega. Bukele No, fue Bukele. es el más reciente. Sí, el más reciente. Sí. Eso da una idea, porque creo que lo financió el Parlamento Europeo en Su momento. en su momento, ¿verdad? Cuando terminaron las guerras y tal, el Parlamento, aquí vamos a hablar. No, ahí van a tomarse un café y hablar del precio de los tomates. No sé. Pero ojo que Ojalá. ahora que lo menciona, y bueno, el tema de la integración centroamericana es tan compleja. Ahorita llevan, ¿qué será? Tal vez 5 años negociando el reglamento técnico centroamericano. Sí. Y ahí están todavía que no se pueden poner de acuerdo en cómo quieren que sea el etiquetado frontal y el etiquetado nutricional de Qué tontería las etiquetas. 5 años Sí. con el tema de las etiquetas. Solo con eso. Ya no le digo... Y para eso hacer- sucede, sucede lo que sucedía antes, ¿verdad? Cuando teníamos estos problemas de fronteras, de pasar. No me acuerdo quién era el pensador francés que decía, si no pasan las mercancías, pasarán los ejércitos, ¿verdad? No me acuerdo quién era. Pero en fin, esto era así. Lo que ocurre es que cuando empiezan esas negociaciones de las etiquetas y tal, el burócrata de turno dice, no, esto lo tengo que consultar. Ujú, Y del momento que el burócrata no decide lo que hay que hacer, se vuelve política la decisión. ujú. ¿Verdad? Y eso paraliza sistemáticamente. Antes sucedía lo mismo, ¿no? Antes sucedía lo mismo. Sí. Se detiene la negociación, se alarga. 5 años para hacer un documento técnico, pero por Dios. Y ahorita con el tema de la integración y de la independencia también de cada uno de los países de Centroamérica, lo que sí le diría es, aunque yo también soy bastante escéptico de la posibilidad de tener una integración profunda a nivel como la Unión Europea, incluso a nivel como sería tal vez la ASEAN, que es un tipo de integración diferente, más abocada a intereses geopolíticos, defensa militar, etcétera, etcétera, creo que nunca se había palpado ya desde hace tiempo tanto interés de las élites centroamericanas por tal vez no ser un mismo país, tal vez no funcionar bajo un mismo set de normas y reglas, pero sí de ser gobernados por el mismo gobernante, que es Bukele. Hay mucha seducción hacia esa figura Yo paso. autoritaria. Yo Yo también. paso. Pero no podemos, digamos, refugiarnos en nuestra burbuja de nuestros principios republicanos y creer que eso es lo que piensa la mayoría. Sí hay cierta seducción con su figura. Es decir, yo he escuchado mucha gente, la gran mayoría de gente, aquí en Guatemala me dice, si yo pudiera votar por él, lo haría. Y yo creo que de tanto escuchar ese run. El asunto es que no llegarían a votar nunca por él, sino que tendrían que aceptarlo. Bueno, Ese es el asunto. No, pero estamos en la fase en la que lo harían voluntariamente. Está bien. Y eso, ahorita, ya hemos pasado nuestro bicentenario, 204 años vamos a cumplir de independencia. A mí me preocupa. No sé si es un temor irracional. Sí, no, yo pensé que lo estabas defendiendo, pero No, por lo contrario. no, yo no puedo defender a Bukele. Sencillamente no entra dentro de mis cábalas y mis cálculos. Es un tipo que, además, probablemente tú como salvadoreño veas muy pronto, cuando pase esta oleada de seguridad, porque lógicamente el país se siente ahora más seguro, ¿no? Pero según he entendido, incluso la inversión extranjera y otros factores no ha cambiado mucho. Crece más Guatemala. Es decir, el voto lo tiene, no cabe duda, pero la gente se cansa de eso. No hay gente que no se canse de un dictador, sea bueno o sea malo. Milei, ¿cuánto lleva ahí dictando sus cosas, ¿verdad? Poquito y ya. Ya se llevó su... Ya se llevó su correctivo. Uh-huh. Ya se llevó su correctivo, ¿verdad? De manera que la gente se cansa. No, como decían por ahí, no puedes estar
pendiente de la opinión del pueblo. Así que no te preocupes demasiado. Eso durará lo que tenga que durar, ¿verdad? Pero a lo que iba tal vez era, justo hablábamos de tal vez la leyenda negra que hay con respecto a la independencia, ya no solo la colonia, sino que también a la independencia. Creo que es conveniente en estos tiempos donde ese tipo de figuras, el fantasma del autoritarismo ronda toda la región, de enorgullecerse un poco de ese sentido patrio que a veces no se sabe qué es, porque le preguntan a un salvadoreño, aparte de la gastronomía, aparte de la música y del deporte, ¿Qué? la gastronomía, ¿Y salvadoreña? no me vuelva a hablar de pupusa. Ten cuidado que este hombre sabe mucho de eso. Sí, sí. No, aparte pero esto no solo es El Lo aprendió Salvador, de su padre, que era muy buen gastrónomo. a nivel centroamericano, también en Guatemala. ¿Qué es ser guatemalteco? Aparte de la gastronomía, de la música, del deporte, ¿cuál es la diferencia entre un guatemalteco y un salvadoreño, y un hondureño y un nicaragüense, sin entrar en temas, digamos, un poquito más delicados y de no tratar en Fútbol, micrófonos? por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Y al mismo tiempo, como usted lo mencionaba, hay mucho recelo entre esos países. O sea, uno cruza la frontera entre El Salvador y Guatemala, y aparte de que las playas cambian un poquito, Color. no hay mucha diferencia. Y aún así somos muy celosos de nuestra identidad nacional, que todavía no terminamos de entender qué La es. expresión que yo más oía en El Salvador era estos chapines. Chapines en el peor sentido de la palabra, porque ellos adoptaron el significado de la palabra en forma peyorativa. De lo que el guatemalteco se siente orgulloso, el otro lo desprecia. Y viceversa. Sí, no, hay algo muy profundo, y que se viene multiplicando con el sistema educativo, ¿verdad? En el que no es posible entrar. Ya digo, la única integración posible, me parece a mí, y la que yo conozco mejor, es la integración económica, ¿no? Y, a ver, los que fuimos formados en pensamiento liberal, sobre todo en lo económico, pues nos parece natural, ¿no? Pero la alineación de intereses individuales que no hace colectivismo, por el contrario, ¿no? La alineación de intereses individuales, la búsqueda del interés particular, pero que tampoco dañe el del otro, es la base de la economía capitalista, por Dios. Y en esa línea podríamos unirnos, pero siempre el poder político, más que la divergencia de intereses comerciales, vamos a decir que los productores guatemaltecos versus los ticos, ¿no? Pero son los políticos los que detienen estos procesos. Ya lo mencionabas tú con el burócrata del mercado común o de las etiquetas. ¿De qué manera podemos, vamos a decir, inspirados en los que nos dieron independencia, ahora poder avanzar independientemente de los vaivenes políticos? Sí, bueno, vas a estar sujeto todo el tiempo a los regímenes políticos, eso es inevitable. En un sistema democrático eso es inevitable, ¿no? Yo me fijaba siempre en la democracia norteamericana. Ganaban los republicanos, podían estar 4 u 8 años, pero a los 8 años entraron los demócratas. Ahí nunca ha habido ese... ¿Por qué? Bueno, siempre hay un sentimiento, siempre hay un resentimiento. Durante los republicanos, el gobierno republicano anterior ganaron mucho, no, ahora hay que repartirlo, entonces hay que poner a los demócratas, ¿no? No se puede pensar en un sistema consistente, con una determinada ideología, ¿no? Eso va alterándose y va cambiando. Yo eso lo veo muy difícil. Pero volviendo al tema del señor presidente universal de territorios centroamericanos y tal, a la menor ofensa, a la menor patinazo, resurge todo lo que está soterrado hoy día y que pertenece al territorio y a la época de la independencia. Estos nos hicieron daño. Para explicar esto, por ejemplo, el primer, iba a decir país, pero la primera provincia de Centroamérica que se independiza de Guatemala es Chiapas. Y lo hace en enero del 21. En enero del 21
febrero del 21 es el año de la Declaración de Iguala. Por cierto, la Declaración de Iguala tiene una gracia muy especial. Ahí no hay declaración de independencia de México. Ujú. La gente cree que es así. No. Es la Declaración de Independencia de la América Septentrional. El documento es muy breve. Debe tener 2 páginas y pico, ¿verdad? Muy breve. Y todo el tiempo está hablando de la América Septentrional. La América Septentrional. Interesantísimo eso, ¿verdad? ¿Por qué dicen ellos que es la América Septentrional la que se va a independizar de España? Porque era un concepto que ya se movía en los pasillos de Palacio y se llamaba América Septentrional. Y cuando se define en las Cortes de Cádiz quiénes son españoles y todo, hablan de todo un territorio, que es la América Septentrional y tal. Los mexicanos tienen esta cosa. Esto es importante decirlo y subrayarlo, y decírselo especialmente al marxista que no entiende estas cosas, porque no hacen análisis político, hace siempre un análisis económico, el rico contra el pobre, como tú decías, ¿verdad? La élite contra la burguesía contra el proletariado. Ese concepto abarcaba lo siguiente: todo el territorio de México hasta la frontera de Canadá, hasta Seattle y por ahí, ¿no? Las 2 Californias, Texas, parte de los territorios de Colorado, por eso llevan nombre español, Colorado, etcétera, ¿no? Y Cuba, la mitad de Santo Domingo, algunas otras islas del Caribe, etcétera, y Guatemala. Eso dice la Constitución de 1812. Los mexicanos siempre han tenido una tradición imperial. No nos engañamos. Primero fue el Imperio Azteca, después fue el Imperio Español, y después 25 generales que firman en Iguala ese arreglo, y después en los tratados de Córdoba, unos meses después, ¿verdad? Quieren hacer el Imperio Septentrional. Todavía no le han puesto el nombre de México. Y dan por descontado que el territorio de Centroamérica pertenece a esa es la razón por la que ellos piensan que el primer paso que tienen que dar es tomar Guatemala y tomar Centroamérica. Pero para eso tienen que declarar la independencia. Porque mientras no declaran legalmente, eso no se podía hacer. Tiene que decir, somos un territorio independiente y con mucho gusto nos incorporamos al imperio mexicano. ¿Y qué es lo que hace Agustín de Iturbide inmediatamente después de Iguala? Empieza a mandar mensajeros, espías, agentes encubiertos a Guatemala para empezar a hacer los primeros contactos. Y es ahí donde se envenena el asunto. Es ahí donde los criollos empiezan a darse cuenta, no, pues tal vez nos interesa más unirnos. Así empieza el proceso. Así empieza el proceso. Don Paco, yo quisiera ir cerrando tal vez con que si pudiera usted, de su experiencia y de lo mucho que ha estudiado sobre la independencia, dejarnos como una reflexión de por qué importa entonces hoy, por qué importa el 15 de septiembre. Yo creo que este episodio lo estarán viendo, escuchando alrededor del 16 tal vez, pero todavía van a tener el fervor de la independencia ahí. Claro que sí. ¿Por qué importa? ¿Qué celebramos? En ese librito escribí un epílogo muy breve, epílogo para un bicentenario, ¿no? Hace 4 años, en el que decía lo siguiente: la interpretación de la historia no es unívoca ni es única, es varia y es plural. De manera que la interpretación de la historia es variable, ¿verdad? Todos tienen derecho a emitir su opinión, pero no es fija, porque si llega a ser fija, entonces no es una interpretación, entonces es un dogma. Y esto es lo que hemos vivido en Guatemala durante muchos años, probablemente 80 o 70 años, un dogma sobre la independencia, ¿no? Afortunadamente, como decía, y este es el mensaje, ha habido suficiente sensatez en los gobiernos, en el Ministerio de Educación y Cultura, etcétera, para mantener ese momento feliz, aunque fugaz, que fue la independencia, y eso es lo que hay que celebrar. Eso es lo que hay que celebrar. Lo que no se puede hacer es construir un país diciendo a los niños y diciendo a los jóvenes y universitarios que la independencia de Guatemala
fue una mentira, fue una farsa o fue una traición. Así no se puede construir un país. Muchas gracias, don Paco. Si me prestas aquí rapidito a nuestros amigos de producción, si me hacen el favor de mostrar el librito del que tanto hablamos, porque hemos estado haciendo referencia a él y no le hemos hecho, creo, su publicidad merecida. Y lograron Sin choque sangriento. Creo que es cada vez más competente tener presente el hito histórico que fue. Gracias, don Paco, por su tiempo. Gracias, Alejandro, don Marcos también. Yo aquí me despido, pero a mí siempre me gusta que sea el invitado el que cierra, el que despide el podcast. Así que, don Paco, gracias por haber venido y el micrófono y las cámaras son todos suyos. No, tú eres el que lo deberías cerrar. Yo ya lo cerré con las palabras anteriores. Pero me siento muy agradecido, me siento muy contento de haber estado aquí con vosotros y me siento feliz de que ese mensaje pueda multiplicarse a partir de esta reunión y que las personas con dos dedos de frente empiecen a pensar que la independencia no fue lo que les han venido contando desde hace 70, 80 años, que ellos cambiaron la narrativa, que antes la narrativa era diferente y que la de hoy también es diferente porque está muchísimo más matizada por las investigaciones más recientes y más contemporáneas. Por ejemplo, en mi caso, yo una vez que me harté de leer estas cosas de los historiadores marxistas, empecé a estudiar a los historiadores norteamericanos, a los historiadores mexicanos, que también ellos aceptan sus errores, e incluso a los centroamericanos, de manera que hoy la visión también es bastante diferente y muchísimo más, quizá más técnica y más matizada. Muchísimas gracias por la invitación. Presentado por Meikos.